Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Sábado 9 de septiembre de 2023. Estamos con un gran amigo y académico, Luis Valentín Ferrada. Luis Valentín es profesor de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, pero además es investigador principal del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE. Luis Valentín, él no lo dice, pues está jubilado de la historia, pero puede volver en cualquier minuto. Es un gran historiador. Él escribió un libro muy bonito, muy bueno, sobre la batalla de Maipú del 5 de abril, y por eso nos conocimos en su minuto intelectualmente, y ahora ha publicado un libro de lo que él ha estado trabajando en los últimos años: Fuentes para el estudio de la ley antártica chilena, un libro publicado por la prestigiosa editorial Thomson Reuters, y que él nos va a explicar ahora en la conversación. Obviamente no solo el libro, sino que este tema crucial para Chile, como es el territorio antártico, la necesidad, la importancia de una política antártica nacional e internacional. ¿Quién mejor que Luis Valentín? ¿Cómo estás, primero que nada? Y gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias por la invitación. Un gusto muy grande estar aquí contigo, ciertamente. Luis Valentín, partamos un poco por el principio. ¿Cómo te fuiste interesando tú personalmente en los temas antárticos? Porque es un tema que a todos nos ha tocado en la vida. Todos tenemos este interés por el territorio, el continente blanco, los pingüinos. Nos genera, a mí me encantaría conocerla, no conozco la Antártica, pero dedicarse a estudiar esto seriamente, científicamente, rigurosamente, y además te voy a pedir un añadido que después nos cuentes, puede ser en esta misma respuesta o en otra, lo que ha hecho en la Universidad de Chile, porque son numerosos los alumnos que ya han pasado por tus cursos en esta materia, lo cual yo encuentro muy, muy valioso, no solo desde el punto de vista intelectual, sino que social. Sí, yo creo que como todo, y como tú lo decías, la Antártica es en sí mismo muy atractiva. Y entonces yo también de niño me llamaba mucho la atención y coleccionaba no sé qué recortes de diarios cuando aparecían noticias de la Antártica, pero después la vida fue por otro lado totalmente distinto. Y de hecho, cuando yo entré a hacer mi doctorado, yo quería hacer un doctorado en Derecho Civil. Y en medio de las disquisiciones doctorales, tú lo sabes, a todos nos pasan, son 4 o 5 años de vida que uno le va a dedicar a un mismo tema. Llegó un momento que sentí que me iba a poder hacer un mayor aporte, quizás esa es la palabra, estudiando un tema que tuviera más que ver con temas de derecho público. Yo había sido ayudante de Historia del Derecho, había sido ayudante también de Derecho Internacional, busqué algún tema por ahí y tengo que hacer el reconocimiento ciertamente, porque tuvo una gran influencia en esta decisión final mi señora, Miriam Duchens. Gran historiadora, además. Gran historiadora. Y conversando un día me dijo: mira, pero tú siempre me has hablado, yo creo que la Antártica podría ser un tema que se combinan distintas cosas. Y empecé a introducirme en estas materias y me pasó algo muy curioso, de alguna manera, y una oportunidad muy grande realmente. Y es que no bien yo tenía terminado ya y presentado y aprobado mi proyecto de tesis doctoral, esto fue fines del año 2010, en los primeros meses del año 2011, se me invita casi en paralelo, con un mes de diferencia, a hacerme cargo de una nueva unidad que se iba a crear en el Ministerio de Defensa Nacional sobre temas antárticos. Y, qué sé yo, 2 semanas después me llama el subsecretario Fernando Schmidt del Ministerio de Relaciones Exteriores para contarme que acababan de crear. Él ya sabía que yo estaba trabajando en estos temas. Diplomático muy valioso, Fernando Schmidt. Fernando, un gran diplomático, diremos. En ese momento era el subsecretario de Relaciones Exteriores, para contarme que se acababa de crear una unidad especializada en Antártica, la Dirección Antártica de la Cancillería,
y que entre otras cosas querían desarrollar o seguir, vamos a hablar de eso, porque echar a andar, hasta ese momento había quedado solo en el ámbito de la idea, esta idea de una nueva ley chilena antártica, y me pide hacerme cargo de eso. Entonces, de alguna manera, yo en paralelo, y eso hizo que mi doctorado se demorara un poquito más que lo que tenía. Tú sabes, los programas en Chile generalmente son de 4 años. Yo al final terminé sacando el doctorado en 6, pero en realidad de esos 6 años, al menos 4 fueron en paralelo, trabajando académicamente en mi tesis doctoral, trabajando como responsable de los temas antárticos en el Ministerio de Defensa y siendo asesor encargado de la redacción y de los trabajos preparatorios de la Ley Chilena Antártica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso me abrió a su vez las puertas para participar en todas las reuniones nacionales y internacionales sobre la Antártica durante muchos años. Bueno, de hecho hasta el día de hoy estoy ligado a muchas de esas instancias. Y en ese tránsito, pues bien, me doy cuenta que la importancia, algo que es evidente si uno lo piensa, pero que uno en el devenir del día a día muchas veces no se da el tiempo para aquello, que la importancia de la Antártica, no solamente del tema ambiental y ecológico, que es evidente en estos tiempos de cambio climático, sin duda alguna, sino que también la importancia política y geopolítica de la Antártica para un país como Chile era mayúsculo, y me doy al mismo tiempo, que si bien Chile siempre había tenido personas que tenían alguna importancia en estas materias, en esos años que yo estoy trabajando todavía vivía Francisco Rego Vicuña, alcancé a conocer, pero muy poquito, a Jorge Berguño, yo creo que ya había fallecido o ya estaba muy viejito Óscar Pinochet de la Barra, María Teresa Infante también jugaba un rol. No existía en Chile como una línea de pensamiento en esta materia. Existían ciertas personas que habían hecho una contribución importante, pero no existía realmente una escuela chilena del derecho antártico, por ponerle un nombre pomposo. ¿Tu tesis cómo se llamó, perdón? Mi tesis fue sobre ejercicio de la jurisdicción en la Antártica en materia de responsabilidad por daño al medio ambiente. ¿Y tú, esto último que mencionaste, esta como una escuela chilena de derecho antártico, esa fue una cosa que te surgió en el mismo doctorado? Me surgió en el mismo doctorado y en paralelo, en realidad pocos meses antes de terminar el doctorado, yo ingresé como profesor a la Facultad de Derecho de la Chile, al Departamento de Derecho Internacional, y no bien terminado el doctorado tuve la aventura de ganarme un fondo de citinización, y uno de los... El sueño del pibe. El sueño del pibe, y una de las cosas del Fondesit es precisamente la formación de alumnos. Y entonces yo a partir del año 2017 empecé a generar estos grupos de alumnos. Al principio no tenía poca gente, pero empezó a tomar más fuerza. Al día de hoy se han formado en los cursos que impartimos, ya no solo yo, hay otra de las profesoras jóvenes del departamento, Carolina Flores, que fue alumna mía hace varios años, hoy en día ya es colega mío, y una serie de ayudantes que hemos formado y hemos logrado constituir este programa de estudio antártico, donde más de 100 alumnos de la Facultad de Derecho en los últimos años han pasado por nosotros. Este año llevamos organizando ya varios años, este año organizamos la 5ª Jornada Chilena de Derecho Antártico, este año la vamos a realizar por primera vez en Punta Arenas, estamos participando en todas las distintas instancias académicas internacionales, tenemos una línea de publicaciones bastante importante. Yo había visto uno de los libros y que publican personas muy jóvenes, que lo encontré muy valioso. Pero es que la idea es una apuesta, como todas estas cosas en la vida, ¿no? Y mi apuesta ha sido, no sé si mejor o peor, pero una apuesta muy de profesor. Y a mí me ha interesado mucho, aparte de los trabajos míos académicos, por supuesto que todos los académicos tenemos que hacer, y las publicaciones, y participo en muchas iniciativas de ese sentido, me ha interesado sobre todo proyectar a jóvenes. Entonces, por ejemplo, ahora en julio, en Lisboa, se reunió el grupo especialista de Humanidades y Ciencias Sociales en tema antártico del Scientific Committee on Antarctic Research, que es la reunión más grande de gente de todo el mundo que estudia estos temas. Y entonces fuimos desde la Facultad de Derecho con exposiciones y a participar todo esto en las distintas discusiones. No solo yo, sino que aproveché llevar a 3 investigadoras jóvenes, Carolina Flores, Giovanna Sutherland y Catalina Sepúlveda. Una tremenda experiencia. No, pero es que no solo eso. Hoy en día ellas ya están haciendo parte de otras redes, ya están presentando ponencias en otras partes, entonces son abogadas jóvenes, pero con una proyección gigantesca.
porque de alguna manera lo que yo quiero evitar es un poco lo que me pasó a mí. Y es pensar en Chile, escribir algo sobre la Antártica y estar relativamente huérfano. Ya. Me parece a mí que hablar de Chile desde la Antártica debiera ser como hablar del derecho romano desde Roma. Ya. No puedes no tener derechos en el derecho romano en Roma. Perdón, ¿y estos 100 alumnos lo toman como un curso electivo, opcional? Sí. ¿Cómo es la fórmula? Hay dos cursos que doy yo, que he ido dando todos los años, algunos todos los semestres, otros semestre por medio. El primero es el taller de tesis. Para los abogados, tienen que uno de los requisitos para terminar su licenciatura es escribir una tesis de licenciatura en alguna materia. Entonces, es un requisito obligatorio y muchos de ellos han sido alumnos de este taller de tesis, que es un taller de 2 semestres y que termina con su tesis. Hoy en día son trabajos de 60, 80 páginas, monográficos sobre alguna materia político-jurídica antártica. Pero además, en aquellos semestres que no estoy dando taller de tesis o eventualmente algunas veces me he dado el espíritu de hacerlo en paralelo, doy también un seminario sobre desafíos del sistema del Tratado Antártico que en el sentido tiene solo semestral, tiene menores exigencias, son cursos relativamente electivos generalmente, pero que también ha logrado atraer mucha gente joven. Perfecto. Estamos hablando con Luis Valentín Ferrada, Fuentes para el Estudio de la Ley Antártica, que como se ve ha sido un verdadero semillero para el estudio del tema antártico. ¿Cómo nació el libro ahora? Porque este es una publicación muy interesante, el estudio preliminar tuyo. Lo demás, para los que puedan acceder a él, fundamentalmente abogados o personas que estén en el mundo público, son normas jurídicas, leyes y otro tipo de documentos. ¿Cómo nació este libro, esta iniciativa? El libro se tiene 2 orígenes. El principal es vivencial. A mí, como te contaba, cuando trabajé en la Dirección de Antártica, en la Cancillería, mi rol ahí principal fue el encargado de llevar adelante los estudios preliminares y posteriormente la redacción de la Ley Chilena Antártica. Por supuesto, no era lo que a mí se me ocurriera. Había un grupo en toda la parte del proyecto de ley. Lo redactamos en conjunto con quien era el director en ese momento, el embajador Camilo Sangüesa, y con María Luisa Carballo, una abogada con gran experiencia en tema antártico, y quien habla éramos los 3, nos reuníamos a veces 2 veces por semana, etcétera, íbamos discutiendo acá, pero luego yo me llevaba la tarea para la casa y volvía a la reunión siguiente con algunas propuestas de norma y todo aquello. Eso fue desde el año 2011 al año 2013 aproximadamente. Entonces, en ese tiempo, por supuesto, fui reuniendo mucho material y luego, una vez que ya se inició el proceso propiamente de discusión legislativa en el Congreso, yo ya había renunciado a la Cancillería y ya me había reunido todos mis esfuerzos en la Facultad de Derecho, pero seguí toda esta discusión muy de cerca y luego, el año 2018, la Cancillería volvió a encomendarme que me hiciera cargo de la parte final de la tramitación del proyecto de ley. Entonces, nuevamente, todas esas experiencias me permitieron ir reuniendo mucho material, que en sí mismo, desde el punto de vista de la historia del derecho, desde el punto de vista de quienes se interesan ciertamente en los temas antárticos, en sí mismo es valioso. Pero luego viene la segunda razón, digamos, y una razón académica. Ese es un libro que está pensado principalmente, como tú decías, en gente que se interesa en estudiar estos temas. No es un libro para leer, diremos propiamente tal, sino que es un libro de investigación, para investigadores. Pero no solamente investigadores formales, está principalmente pensado en mis propios estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile o de otras facultades o de otra gente, estudiantes de pregrado, posgrados que quieran investigar en estos temas. Por supuesto, las fuentes posibles no se agotan en ese libro. Es muy bueno lo segundo, pues sería bueno estudiar en todas las facultades de Derecho. No, por supuesto, y le facilita la vida a cualquier persona que quiera investigar esos temas. De hecho, tú explicas en la introducción, en el estudio preliminar tuyo, que no todas las fuentes están accesibles por internet o de manera fácil. O sea, hay algunas que están y otras que hay que buscarlas. Son documentos públicos, todo eso, desde luego, pero muchos de ellos, para llegar a ellos hay que dar demasiadas vueltas, digamos. Entonces, de alguna manera, me parece que esto es un libro que es financiado en su publicación por el Instituto Milenio Base, que tiene, aparte de una línea
o de varias líneas que tienen que ver más con la parte de la ciencia y la biología, de las ciencias naturales, tiene también una línea especial en gobernanza antártica, y entonces nos ha parecido muy importante formar a una mayor cantidad de especialistas, no solo en derecho, también en relaciones internacionales, también en ciencias políticas, que conozcan más estos temas. Y entonces este tipo de libros lo que permite es, de alguna manera, facilitar ese trabajo. Entonces, por supuesto, las mismas tesis que yo he dirigido todos estos últimos años, muchas de esas tesis se utilizaron o apoyaron en borradores que yo tenía este trabajo hace muchos años, diremos. Pero por supuesto hay que complementarlas con entrevistas, hay que complementarlas con medios de prensa, hay que ver otros documentos, eso. Pero me parece que hay un muy buen inicio para cualquiera que quiera investigar al respecto. Tengo la pregunta del millón, así antes de irnos a una pausa, en 2 minutos. ¿Conoces la Antártica? ¿Has estado en el continente blanco? Mira, ¿estuviste ahí? He tenido la oportunidad de estar ahí. ¿Qué te parece? Es difícil describirlo, sin que suene demasiado pomposo. Creo que lo que uno pudiera decir es que de una belleza apabullante. Tú llegas ahí y es muy, muy impresionante. Uno, porque uno siente la fragilidad de uno mismo frente a un entorno que es no solamente soberbio por su belleza, por su blancura, por su temperatura, por su frío, sino que tú también sabes que te llega a caer del buque, te llegas a quedar ahí en una islita y estás contigo mismo y el universo, diremos. Pero además es realmente muy alta la Antártica, es muy, muy alta. Y los barcos que se ven tan grandes cuando están en el puerto de Punta Arenas, antes de zarpar, cuando llegan a la Antártica se ven muy pequeñitos frente a todo esto, y es una impresión. Me parece a mí que hay, bueno, de hecho hay muchos literatos que han trabajado estos temas, ciertamente. Es un medio ambiente, un entorno que a uno lo hace enfrentarse con uno mismo. ¿Fuiste en una expedición oficial, académica, investigación? Fui en una expedición oficial cuando trabajaba yo en el Ministerio de Defensa. Recorrí prácticamente todas las bases chilenas en el territorio chileno antártico. Me pareció que era, y el subsecretario que fue el que me envió, le pareció que era muy importante que yo hiciera eso, pero además hoy en día a través del Instituto Emiliano Guas estamos enviando a otros jóvenes abogados también a conocer eso, porque, y con esto termino, porque es muy difícil hablar sobre normas que rigen conductas en un territorio que uno no conoce. Me parece. Vamos a seguir hablando de esto, volvemos en un momento en Historia, Libros y Banderas con Luis Valentín Ferrada. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Luis Valentín Ferrada en Historia, Libros y Banderas, fuentes para el estudio de la Ley Antártica, que es de 2020 y entró en vigencia en marzo de 2021. Luis Valentín, te quería preguntar, ¿qué normas hay antes de esta ley que tú consideres particularmente relevantes? Unas 2 o 3 que me puedas decir. Y lo otro, ¿qué hitos consideras relevantes? Porque de repente se dice, oye, el viaje de González Videla, o el viaje de Frey, o de Pinochet. Yo no conozco el tema, pero o a lo mejor alguno que yo no he mencionado, alguna expedición. ¿Qué me podrías decir en esos 2 planos? Ya, vamos a lo primero. No van a ser 3, te voy a dar 5 en realidad. Dale con 5. Lo que hay que decir es que Chile tiene un interés por la Antártica histórico, en la época indiana incluso, pero ya con la República se asienta bastante durante el siglo XIX y con especialmente fuerza en el siglo XX. Hay incluso unas cartas de O'Higgins del año 1833 que hablan de los dominios de Chile en las Islas Shetland del Sur, que eso ya es la Antártica misma, la parte norte de la península antártica, pero quizás la primera norma, que no es una norma escrita como nosotros lo entendemos, pero yo creo que sí tiene un sentido normativo muy importante, es un mapa.
de 1884 de Bertrand, que era algo así como hoy en día sería el director de Difrol, era un geógrafo muy importante de la época, que es un mapa que se hace... Difrol es Dirección de de Fronteras Fronteras y y Límites. Límites de Chile, claro. Y es un mapa que se hace, y es el título, Mapa para los colegios de Chile, etcétera, un mapa que se repartió por muy todo notable. Chile a fines del siglo XIX, y que dibuja la península antártica como parte del territorio nacional. Perfecto. Entonces, no es una norma propiamente tal, pero yo creo que eso es la primera antecedente normativo importante. Segundo, en el gobierno del presidente Germán Riesco, se dictan varias normas administrativas de concesiones de terrenos en la Antártica, que más allá de que son normas particulares y no normas generales, por supuesto, pero más allá de la materia que tratan de la concesión de ciertas islas para explotarlas económicamente, el Estado establece una serie de compromisos a la gente que lo suscribe, de que ellos tienen que representar al Estado y generar una serie de instituciones y actitudes propias de dominio territorial soberano de Chile sobre las Islas Antárticas. Muy interesante, principio del siglo XIX. 3, sin duda alguna, el decreto de límites del año 1940 del presidente Pedro Aguirre Cerda, que Chile había iniciado los estudios para delimitar la Antártica chilena en 1906. En 1906 además hay una negociación internacional con Argentina. Se trató de pensar en una suerte de división de la península antártica entre los dos países. Esto en definitiva no funcionó como se esperaba, pero entonces en 1940 se retoman estos estudios de 1906 y ya se fija el territorio chileno antártico entre los meridianos 53 y 90, con vértice en el polo sur y sin límite al norte. Porque siempre se ha entendido, en esa época como ahora, que existe una continuidad total entre el Chile americano y el Chile antártico. La siguiente norma que me parece que es importante, que son dos, diremos, es una ley que se dicta en 1955, que ordena dictar un decreto supremo en 1956, que es el Estatuto del Territorio Chileno Antártico, que es una norma ya de gobierno administrativo de la Antártica, me parece que es muy importante. Entonces, me parece que esas son las principales Perfecto. normas anteriores a punto seguido, punto aparte. Además que, a partir de 1959, ya fuera del plano doméstico, se empiezan a dictar normas en el plano internacional. Y ciertamente el año 59 se acuerda el Tratado Antártico, y a partir de que entra en vigor el año 61, y de ahí en adelante entonces, además Chile, que es uno de los países signatarios originarios del Tratado Antártico y un gran protagonista de estos foros, entonces a partir de ese momento también Chile empieza a participar en la generación de normas en el ámbito internacional. ¿Y algún viaje presidencial o viaje científico que tú consideres particularmente relevante? Yo creo que sin duda de los viajes a la Antártica más relevantes en este sentido, yo creo que hay tres. Uno que no fue y dos que sí fueron, por así decirlo. El que no fue es una expedición que se organiza en el año 1906 en el gobierno del presidente Riesco, para efectivamente ir a tomar posesión material de la Antártica. Terminando el gobierno del presidente Riesco. Terminando el gobierno del presidente Riesco, pero se organiza durante su mandato, diremos, pero que desgraciadamente coincide la preparación de este viaje con el terremoto de Valparaíso. Y en definitiva entonces los fondos, hay una ley que dispone los fondos, etcétera, pero en definitiva eso no se concreta porque los fondos estatales. Pero me parece que ese es un antecedente importante. El segundo viaje viene 10 años después, y que es icónico, y es el rescate, por el que se recuerda ahora, hace un par de semanas estábamos en eso, el rescate del piloto Pardo en la Yelcho a la expedición de Shackleton, del Endurance, que habían quedado aislados en la isla Elefante. Y entonces el piloto Pardo, la Yelcho, era una escampavía, un buque muy pequeñito, diremos, y con no tantas condiciones. En el mes de agosto es invierno, agosto en la Antártica es el pleno invierno. Y en esa época, 1916, sin ninguna de los medios tecnológicos que hoy día llegaron, rescataron a toda la gente y volvieron a Punta Arenas, y eso significó sin duda un gran hito. Y el tercer viaje me parece que es importantísimo en esta misma línea, es el viaje del presidente Gabriel González Videla, que de alguna manera va a
bueno, es el primer presidente de la República en el mundo, el año 1948, que está en la Antártica. Ya el año anterior se había inaugurado la base Soberanía, que después se cambió su nombre, existe hasta el día de hoy, se llama base Prat, pero el presidente inaugura una segunda base chilena, que es la base O'Higgins, que además, a diferencia de las otras que están en las islas cercanas a la Antártica, la base O'Higgins está en el continente mismo. Y claro, esto llamó mucho la atención, esto provocó bastante revuelo internacional, sobre todo la oposición de Gran Bretaña. Gran Bretaña envió una fragata para intentar detener el viaje del presidente. ¿Ah, sí? Cuando la fragata llegó, ya el presidente ya estaba de vuelta en Santiago, diríamos, porque además fue una suerte de operación de inteligencia. Se embarcaron en Valparaíso con las más altas autoridades del país, en un viaje supuestamente a Punta Arenas. Y llegando a Punta Arenas, se les anuncia que el viaje no es a Punta Arenas, sino que sigue a la Antártica. Pero nadie lo sabía, salvo el presidente y un par de personas más. Presidente serenense, además. Presidente serenense, lo que es un gran antecedente, ciertamente. Y eso, entonces me parece a mí que esos 3 viajes son sin duda icónicos dentro de la historia antártica chilena. Luis, tú dices acá que pese a los antecedentes que hay, tú nombraste 5 mapas, leyes, decretos, normas jurídicas relevantes de carácter histórico, ¿era necesaria una ley chilena antártica? ¿Por qué era necesaria una ley chilena antártica? Hay más de 300 normas, aparte de las normas presupuestarias, diremos, que tratan sobre la Antártica, muchas de ellas vigentes, de hecho. Así que no es por falta de normas. Lo que hacía falta era 2 cosas. Uno, desde que se entra en vigor el Tratado Antártico y empieza a generarse normativa internacional, y Chile empieza a comprometerse en el sistema internacional a ciertas conductas, etc., es evidente que necesitábamos adecuar nuestra normativa antártica a esos compromisos internacionales que habíamos ido asumiendo durante el tiempo. Pero luego, muchas de estas 300 normas son normas relativamente antiguas, incluso de mediados del siglo XIX, del siglo XX, o algunas incluso del fin del siglo XIX, que no dan cuenta de la realidad del Antártico hoy día. Entonces, era necesario armonizar las normas que existían, era necesario actualizar las normas que existían, y era necesario caminar en una senda que es difícil, y que requiere mucho tacto y mucha prudencia. Y es cómo combinar los elementos puramente nacionales con los elementos internacionales. Chile siempre, y al día de hoy, sigue, por supuesto, defendiendo su condición de Estado con soberanía sobre el territorio chileno antártico. Para gran parte de las leyes chilenas, lo que pasa en la Antártica tiene el mismo connotación jurídica que lo que pasa en Rancagua, o en La Serena. Sin embargo, al mismo tiempo Chile tiene una serie de compromisos internacionales que lo obligan a tomar ciertas actitudes como Estado. Entonces era necesario hacer un trabajo que permitiera determinar cómo esas obligaciones internacionales las incorporábamos al derecho doméstico chileno, pero al mismo tiempo qué elementos del derecho histórico antártico chileno íbamos a, de alguna manera, a preservar bajo este nuevo esquema. Entonces, fue un trabajo bastante largo, donde intervino mucha gente, donde se le preguntó a mucha gente, la discusión misma en el Parlamento recibió a muchos invitados, están ahí todas las listas y las actas de toda la gente que fue a exponer al Congreso sobre esta materia. Esto es algo que se pensó mucho, pero siempre pensando en esa idea de cómo tener, por una parte, una ley moderna que le permitiera a Chile en el siglo XXI y conforme a las realidades del siglo XXI, incluyendo cambio climático, ejercer su soberanía en la Antártica, pero al mismo tiempo ser respetuoso también del orden internacional y cumplir sus compromisos internacionales. Son equilibrios complejos. Te quería preguntar por esa dualidad, porque tú en el acápite Los desafíos de normar lo antártico, me llamó la atención que tú planteas 5 elementos, pero el primero que nombras dice: todo lo antártico es a un mismo tiempo un tema nacional e internacional. ¿Cómo se explica eso? Algo alcanzaste a decir ahora, pero un chileno promedio dice el territorio antártico chileno. Por supuesto. Luego tú dices, hay convenios, hay tratados. ¿Cómo funciona esta dualidad? Lo voy a explicar en
en dos partes. En una primera parte se quiere gráfica y le pido a nuestros televidentes y auditores que se imaginen. Estos son dos capas, por así decirlo. En la primera capa, el Estado de Chile llega desde el Polo Sur hasta Bisbiri. Todo es Chile y el territorio antártico chileno es parte íntegra de Chile. Y en una segunda capa, parcialmente superpuesta a este Chile de la primera capa, desde el año 59 en adelante, Chile ha aceptado y ha promovido incluso la creación de un régimen internacional que se aplica pero solo desde los 60 grados de latitud sur hasta el sur. Pero además, y esto es importante, gracias a la participación de Chile en este régimen internacional, Chile no solo ejerce sus facultades de gobierno en el territorio chileno antártico, sino que Chile participa en el gobierno de todo el continente y sus mares circundantes. Y no, es más, no solamente al sur de los 60, porque hay otras convenciones que tienen que ver con la Antártica. Estoy pensando en la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se aplica incluso en algunas áreas al norte de los 60 grados de latitud sur. Entonces Chile, por ser parte de estos regímenes internacionales, participa en el gobierno del conjunto. Pero al mismo tiempo, respecto a lo que es propiamente el territorio chileno antártico, sigue generando sus propias normas domésticas. Entonces, pero además hay un ejercicio práctico de soberanía, o sea, hay bases chilenas. Por supuesto que sí, no, por supuesto que sí, y todas las bases chilenas, muchas de ellas están administradas por las Fuerzas Armadas, todas ellas no solamente son chilenas, sino que hay bandera chilena, no puede llegar cualquiera a instalarse ahí. No, pero a ver, la prohibición de instalarse ahí, por así decirlo, tiene mucho más que ver hoy en día con temas medioambientales y con temas de autorización. Los estados que participan en este régimen deben autorizar a sus nacionales a hacer actividad en la Antártica. Hay una serie de disposiciones principalmente medioambientales, repito, que tienen que ver con eso. Pero además, por supuesto que Chile, a través de toda su institucionalidad, defiende el que esto sea chileno. Pero al mismo tiempo, en virtud de todas estas normas internacionales, la Antártica está abierta de alguna manera y lo que se hace en la Antártica tiene que ser, y ese es el acuerdo, en beneficio de toda la humanidad. Entonces no hay una prohibición por nacionalidad, hay una prohibición por justificar que las actividades que se vayan a hacer cumplan los parámetros que se han acordado para aquello. Entonces, la actividad científica, hay muchísimos países que realizan actividad científica, el establecimiento de bases científicas, si se cumplen determinados, porque en la Antártica no pueden haber bases militares. Los militares que están allá en la Antártica están cumpliendo funciones no propiamente militares. Es como cuando los militares ayudan en las inundaciones, por ejemplo. Son funciones que son propias de su profesión, por supuesto, que están especialmente capacitados para aquello, pero que no son funciones bélicas, por ponerlo en esos sentidos. Pero luego hay una segunda explicación que me gustaría dar respecto a esta pregunta. Adelante. Y es la que yo uso en general en mis clases. Hay una figura que en realidad es un juego óptico, ¿no? Que es el pato conejo. No sé si tú lo has visto. No. Ya, es una figura muy curiosa que dependiendo cómo tú la veas, si la ves de izquierda a derecha o si la ves de derecha a izquierda, es un pato o es un conejo. La gracia de esta figura es que no es un monstruo. Es algo que tú lo puedes ver desde los dos puntos de vista distintos. La política chilena antártica es de esa naturaleza. Es una sola política, por supuesto, pero que tiene una posibilidad de verla centrada en los elementos más internacionales y tiene una posibilidad de verla en los elementos nacionales. ¿Cuál es el desafío? Y es que tenemos que verla en conjunto. Esto es como el dios Jano, ¿no? que tiene una mirada bifronte. Tenemos que ser capaces, y por eso la gente que está encargada de esto, etcétera, tiene que tener esa sensibilidad de darse cuenta que toda acción doméstica que se haga sobre la Antártica tiene resultados internacionales, pero todo acuerdo internacional que se haga sobre la Antártica afecta en definitiva nuestra soberanía. Entonces, ¿cómo cuidamos esos dos aspectos de la cuestión? Perfecto. Luis Valentín, te voy a dejar hecha una pregunta para la vuelta de este último alto del programa. Tú fuiste invitado al Consejo Constituyente para exponer tu visión sobre cómo debiera estar regulado el tema antártico a nivel constitucional.
Me gustaría que me explicaras eso a la vuelta de un pequeño comercial. Encantado. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas con Luis Valentín Ferrada. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Luis Valentín Ferrada a propósito de su libro recién publicado y presentado, Fuentes para el estudio de la ley chilena antártica, por Thomson Reuters. Te quería preguntar por tu visión constitucional o constituyente del tema antártico. Primero, ¿nunca ha estado en una constitución el tema antártico? Y dos, ¿cómo debiera ser a tu juicio la regulación al respecto? En la Constitución chilena no, pero hay otras constituciones que sí lo contemplan. Y me parece a mí que el mejor ejemplo que nosotros debemos tomar es la de la Constitución francesa, que es relativamente parecido a lo que desde el programa de estudio antártico de la Universidad de Chile hemos propuesto. La inquietud respecto a tratar esto en la Constitución tiene mucho que ver con la historia de este libro, porque nació durante la elaboración del proyecto de ley. Básicamente nos dimos cuenta que Chile tenía la necesidad, la obligación internacional de regular ciertas conductas en la Antártica más allá de la regulación normal que uno haría por cosas que suceden en el territorio americano. Pero luego también asumimos que si de verdad creemos que el territorio chileno antártico es parte del territorio nacional, pues bien, eso quiere decir que la Constitución chilena se aplica desde el Polo Sur en adelante, en todo el territorio chileno antártico. Y por mandato constitucional, los derechos y garantías garantizados por la Constitución y, conforme al artículo 5º, inciso 2 del actual texto, por los tratados internacionales en vigor que tratan sobre los derechos que emanan de la naturaleza del ser humano, solo, única y exclusivamente pueden ser restringidos cuando la Constitución expresamente así lo autoriza. Entonces, ya el año 2013 se presentó una primera idea, un primer anteproyecto de reforma constitucional para establecer en la Constitución una norma que habilitara de alguna manera la restricción de ciertas garantías y derechos constitucionales, teniendo en cuenta estas obligaciones internacionales que teníamos de efectivamente limitarla. Y no solamente un tema de obligaciones internacionales, también un tema nacional. El Estado de Chile tiene la obligación de, dependiendo de las condiciones de cada uno de los territorios, y esto es lo que pasa con los parques nacionales, con los monumentos históricos, etcétera, de establecer ciertas limitaciones específicas para salvaguardar ciertos determinados valores. Entonces, esto partió el año 2013. En definitiva, en ese momento se dio la instrucción al Ministerio de Relaciones Exteriores de que siguiéramos exclusivamente con el proyecto de ley antártica. Esto quedó de alguna manera ahí durmiendo. Y cuando se inició el primer proceso constitucional, que terminó con el fallido plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. Más bien la fallida Constitución. La fallida Constitución, claro. La fallida Constitución en el plebiscito que lo rechazó. Nos acercamos a mucha de la gente que estaba ahí trabajando en esto, y incluso en algunas instancias académicas previas a la elección, incluso de los constituyentes y todo aquello, empezamos a empujar en este sentido y logramos algo muy importante, y es que el artículo 240 de aquel proyecto que fue rechazado contemplaba una regulación sobre los temas antárticos, mirado principalmente desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que eso no es lo único que hay que ver, pero me parece que era una norma muy importante y quedaba por ahí. Una vez producido el plebiscito y iniciado en los meses siguientes esta segunda parte del proceso constitucional, nuevamente nos acercamos primero a toda la gente que conocíamos o podíamos hacer contacto ahí en la comisión experta, y luego producía la elección
de los consejeros constitucionales a todos a quienes nos podíamos acercar. Y hemos trabajado en este sentido. Esto fue lo que se me invitó a mí a exponer en la comisión se llama de Sistema Político, me parece, Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional. Y logramos algo bien interesante y muy valioso. Y es que se presentaran, si bien no logramos que en el texto de la Comisión de Expertos, ahí hubo trabajo muy interesante, quiero resaltar el gran esfuerzo que hizo Teodoro Rivera, hasta el último minuto para tratar de consagrar esto. Desgraciadamente no logramos sumar las voluntades necesarias, pero en definitiva logramos en esta segunda parte que se presentaran un total de 7 indicaciones al proyecto de la Comisión Experta, suscritos desde el Partido Comunista hasta republicanos. O sea, transversal. Totalmente transversal. Las 7 son distintas, no son iguales ciertamente. Algunas ponen unos enfoques y otros. Hay algunas que a mí me gustan más que otras, etc. Pero más allá de eso, es un tema que logramos poner nuevamente en la discusión pública. Sabemos, estamos en la mitad de este proceso, no sabemos bien ciertamente cómo va a concluir. Pero vuelvo a los efectos que esto produce, que tiene mucho que ver con la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué es importante que esto esté en la Constitución? Y me parece que las razones son tanto políticas como jurídicas y tanto de orden doméstico como internacional. Si partimos por el orden doméstico, me parece que desde la perspectiva jurídica, este tema constitucional que yo decía, si queremos limitar derechos y garantías constitucionales en la Antártica, en el territorio chileno antártico, la Constitución tiene que autorizarlo expresamente. Pero también hay una razón política doméstica muy importante. Los países colocan en su Constitución aquellos temas que consideran más relevantes. Y sin duda alguna, la Antártica es de los grandes temas relevantes para Chile. Y colocarlo en la Constitución de alguna manera es enfocar al resto de la institucionalidad pública en este objetivo. Chile puede jugar en primera liga mundial en muy poquitas cosas. Esta es una. Esta es una. Valentín, dime. Perdón, no, solo para terminar. Y desde el punto de vista internacional esto también es muy importante. Jurídico y políticamente. Desde el punto de vista jurídico, porque Chile tiene una serie de compromisos internacionales que tiene que satisfacer. Y la manera de satisfacerlo es mediante esta habilitación constitucional para luego, a través de la ley chilena antártica u otras normas, restringir derechos. Pero desde el punto de vista político es incluso más importante. Bien se sabe, estamos hoy en día en un momento de reordenamiento geopolítico mundial. Todas las grandes potencias tienen sus ojos puestos en la Antártica. De más está decir que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son actores muy relevantes en la Antártica. Todas las potencias regionales y globales lo son. Todas las 10 primeras economías del mundo son muy importantes en la Antártica. Y Chile, que tiene una posición privilegiada y una historia privilegiada, que es un actor bastante imprescindible en materia antártica, este es el momento en que tiene que levantar bandera. Este es el momento en que tiene que levantar bandera y, como decía, esta es una frase de Gabriela Mistral, recordarle a los olvidadizos y a aquellos pasados de listeza que el territorio chileno antártico es chileno. Perfecto. Luis Valentín, aparte de este desafío que podríamos llamar un desafío constituyente o constitucional, ¿qué otros desafíos pendientes ves en Chile? Pueden ser de naturaleza jurídica o de otro tipo respecto del tema antártico, tanto a nivel nacional como internacional. Mira, yo creo que, a ver, ahí vamos por lo internacional. A mí me parece que el gran problema que tenemos a nivel internacional, pero esto no es nuevo, esto viene arrastrándose, ha ido tomando más forma, pero viene arrastrándose en los últimos quizás 20 años o más, es que de alguna manera los foros del sistema del Tratado Antártico sigan celebrándose las reuniones año a año, pero han ido perdiendo un poquito el impulso. Va costando más llegar a acuerdos. Y en algunas materias, por ejemplo, la designación de áreas marinas protegidas, está muy, muy lento. Y en varias otras materias está muy, muy lento. Piensa tú, por poner solo un ejemplo concreto. En todos estos foros son países que participan en los procesos de toma de decisión, Rusia y Ucrania. China y Estados Unidos, etc. Entonces, toda esa realidad global ha impactado de alguna manera. Entonces tenemos ahí un desafío y es cómo volvemos a tomar el ritmo que históricamente esto había tenido. En el plano nacional, me parece que hay cosas que son más orgánicas y cosas más materiales.
en términos orgánicos, a mí me parece esencial, de prioridad número 1, que se hagan las reformas necesarias para que la actual división de asuntos antárticos de la Cancillería tenga un mayor peso político. Eso tiene que ser una institución mucho más importante. Eso tiene que ser una institución similar a la Dirección de Fronteras y Límites dentro de la estructura de la Cancillería. Eso tiene que estar a cargo de una persona que pueda permanecer en su cargo por 9, 10 años. No. Si no, es imposible mantener políticas a largo plazo. Hoy en día son diplomáticos que están 1 año, 1 año y medio, 2 años y se van. Muchos de ellos son grandes amigos míos. Tiene que pasar a ser una política de Estado. Y eso tiene que reflejarse en instituciones permanentes. Las políticas permanentes requieren instituciones permanentes. Algo que venimos insistiendo hace mucho tiempo, todavía no lo hemos logrado, pero espero que avancemos propiamente en eso. Y luego también viene toda la parte más material. En Chile ha tenido algunos avances importantes. En este momento estamos construyendo un rompehielo en Asmar, lo que ha significado además es muy importante porque ha significado desarrollar muchas de estas tecnologías son importadas desde luego, pero se han preparado personal, se han creado cosas aquí en Chile. Ha sido un proyecto muy muy valioso desde el perspectiva de la construcción naval. Construir un rompehielo, esto es un gran desafío. Pero hace 3 o 4 años que no tenemos rompehielo. Lo que quiere decir que este proyecto estamos 10 años tarde. Hay un segundo buque que no es propiamente rompehielos, pero es un remolcador de alta mar con capacidad para navegar en aguas polares, que se está recién integrando a la Armada Nacional. Pero la pregunta me parece es más política en relación a esto. ¿Vamos a necesitar tantos o más rompehielos? Yo creo que necesitaríamos más. Pero pasando por la definición a dónde queremos llegar en la Antártica. Ya. ¿Me entiendes? Porque hoy en día muchas de las bases chilenas en la Antártica están en la parte norte de la península. Tú puedes llegar con lo que tenemos perfectamente. Pero si Chile quiere ser un protagonista realmente importante, invertir más. Lógico, ¿podemos llegar en invierno? ¿Podemos llegar a la profundidad del mar de Bellinghausen? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y con esto termino. Y en tema de bases, si bien hay algunos esfuerzos que se han hecho en los últimos años, estoy pensando principalmente en Base O'Higgins, que se hizo una reforma bastante grande hace no tantos años atrás, en la última década. Estoy pensando ahí arreglos no tan grandes, pero arreglos importantes que se le han hecho a Base Prat. Pero Base Frey, que es la puerta de entrada, y es en la isla Rey Jorge, que es donde está el aeródromo Teniente March, está en muy malas condiciones. Hemos tenido que, hace el año 2018, se ha tenido que deshabitar Villa Las Estrellas. Eso es gravísimo desde el punto de vista geopolítico. Eso es gravísimo desde el punto de vista geopolítico. Pero claro, si el Estado no fija ahí sus atenciones, va a ser muy difícil subsanar aquello. Se nos fue el tiempo. Como suele ocurrir en estos programas, y yo tenía al menos un par de preguntas más. Te dejo una que tú lo has hecho y lo estamos haciendo en este programa, que es la necesidad de socializar el tema antártico entre los chilenos, que nos creamos un poco más el cuento del valor que tiene la Antártica en sí misma y para los chilenos. Pero tú has escuchado el programa, a los invitados yo les pregunto al final recomendación de libros. Para mí, para la comunidad de Historia, Libros y Banderas, Luis Valentín Ferradas, ¿qué libro nos recomienda? Me voy a atrever a hacer una reflexión previa muy breve. Desgraciadamente uno tiene que leer tantos libros para el trabajo que muchas veces no tiene tanto tiempo para leer cosas más allá de. Pero hay un libro que he estado leyendo lentamente, un libro no es nuevo, pero que me ha parecido muy muy interesante, que se llama Acero, Gérmenes, de Jared Diamond. Sí, lo ubico, perfecto. Sí, y que es muy interesante porque es un libro escrito por un biólogo, es un libro de historia, pero escrito por un biólogo, en donde él trata de explicar cómo es que ciertos pueblos han progresado más en la historia de la humanidad que otros, y en definitiva dice, mire, esto tiene que Armas, gérmenes y acero. Armas, gérmenes y acero. Esto tiene que ver principalmente con las condiciones naturales de los sectores donde se desarrollaron estos distintos pueblos. Me parece un Perfecto. libro... ¿Alguno más? Rápidamente. Sí, yo creo que hay que volver a leer los clásicos. A ver. Yo creo que hay que volver a leer los clásicos y va a sonar raro, pero tú sabes que yo sobre mi violador, ahí al lado de mi cama, tengo el Quijote.
Bien, un librazo. Tengo el Quijote y yo creo que Un maestro. Yo creo que hay que leer las cosas nuevas, por supuesto, pero no hay que abandonar los clásicos nunca. Yo te voy a regalar un libro nuevo. Me parece, eso es muy bueno. Lo presentamos en la Universidad San Sebastián el lunes. Seguramente te contó la Miriam, que es coautora de este libro Historia de Chile 1960-2010, que es una obra colectiva con José Manuel Castro, Milton Cortés, la propia Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto, yo que soy el director general, y Montserrat Risco. Hicimos los tomos 5 y 6. Con Milton Cortés y José Manuel Castro y yo hicimos el gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1970-1973, que es una contribución a Muchísimas pensar gracias. históricamente la crisis de la democracia en Chile en los 50 años del 11 de septiembre. Así que... Muchas gracias, realmente. Lo vamos a leer con mucho gusto. Perfecto. Luis Valentín, no sabes las gracias que te doy por habernos instruido en este tema y te animo a seguir ahí en base y en la Universidad de Chile haciendo esta excelente labor que estás realizando. Muchas gracias. Y repetir tus palabras. La necesidad de antartequizar Chile. Estamos en eso. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro para esta semana en Historia Libre y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Estamos en pleno mes de la patria y por eso mi recomendación de esta semana será Nación y Conciencia Nacional de Ricardo Krebs. Qué gran historiador y qué gran persona fue don Ricardo, un chileno más pese a su formación alemana de toda la vida. Amó a Chile y su historia de nuestro país. Nación y Conciencia Nacional, Chile visto por algunos viajeros alemanes y austríacos, identidad chilena. Este libro además cuenta con una bibliografía muy completa que hizo Camilo Alarcón y José Manuel Castro sobre el historiador, Premio Nacional de Historia, y además un estudio introductorio que preparé yo sobre el historiador y humanista que fue Ricardo Krebs. Además, por último, una entrevista de Pilar Larroulé y yo que le hicimos a don Ricardo hace ya algunos años, una entrañable conversación. En este mes de la patria hay mucho que hacer, hay que celebrar, hay que bailar, hay que recordar lo que nos une, las tradiciones, el Te Deum, las fiestas nacionales, las chinganas, pampillas o ramadas, la parada militar, cuántas cosas, pero también hay que leer Nación y Conciencia Nacional en Chile de Ricardo Krebs. Creo que es una gran obra para este septiembre de 2023. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia Libre y Bandera. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.